¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Edgar Bernardo Sánchez Olmos, alumno de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es 190-135-25. Estudio la licenciatura en Derecho. La materia es Juicio de Amparo 1. El reto es Jurisprudencia. La asesora es la licenciada Pérez Fuentes, Sofía Pérez Fuentes. Bueno, en este reto nos piden analizar 3 jurisprudencias y el reto nos arroja 5 preguntas, a las cuales vamos a dar lectura a continuación. La pregunta número 1 nos dice: respecto al caso número 1, la jurisprudencia número 1, señala qué método de integración se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Bueno, recordemos que tenemos tres métodos de integración, que es la reiteración, la contradicción de criterios, contradicción de tesis o precedentes obligatorios. Para el caso número 1, la jurisprudencia es una jurisprudencia común emitida por la autoridad de la primera sala con el rubro de la facultad de la atracción. Ese es su título, el rubro. Para esta jurisprudencia el método de integración fue por reiteración. Y está fundamentada según la ley de amparo en su artículo 224, que nos dice así: la jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias, no interrumpidas por otra en contrario. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Entonces, la respuesta a la pregunta número 1 fue: el método de integración fue por reiteración, es decir, mismo criterio de la autoridad. Todos opinan lo mismo, entonces una jurisprudencia por reiteración. En el caso número 2 nos dice: respecto al caso número 2, valga la redundancia, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 1A, diagonal J, 93, diagonal 2013, décima, fuera sustituida por otra jurisprudencia con la asignación 1A, diagonal J, diagonal 78, 2018, décima. Esta es la segunda jurisprudencia y está emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, en este caso vamos a analizar el razonamiento, qué fue lo que la autoridad pensó o fundamentó para, en este caso podríamos decir, desechar la primera jurisprudencia y sustituirla por la otra. Dice: para el segundo caso se trata de una jurisprudencia común penal emitida por la autoridad de la primera sala, utilizado el método de integración, de contradicción de criterios, contradicción de tesis, teniendo como rubro el siguiente tema: sistema de justicia penal acusatorio oral contra el auto que ordena la citación de investigado a la audiencia inicial. Es decir, cuando te citan y te están acusando de algo a una audiencia. Es improcedente el juicio de amparo indirecto. El razonamiento a esta jurisprudencia es la siguiente: la autoridad interpreta la legislación de los estados, en este caso de Chihuahua y Durango. Está interpretando la legislación de estos 2 estados, en donde considera la citación del investigado o del acusado a la audiencia de formulación de imputación, es decir, para resolver y en su caso imputar una responsabilidad. Esta citación es con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer. Entonces, lo que se traduce a un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Entonces, la primera sala, que es la autoridad competente, interrumpe este criterio, a lo que yo quise decir hace ratito, que sustituye, la palabra correcta es interrumpe el criterio de la legislación de Chihuahua y Durango, de estos 2 estados, interrumpe este criterio antes mencionado, y ya que es considerado o considera la autoridad que es muy semejante al artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su fracción 1 y 2. Y este código
nos dice, tomaré lectura tal cual, cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido este hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión. El juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar 1. El citatorio al imputado para la audiencia inicial. 2. Orden de comparecencia a través de la fuerza pública en contra del imputado que, habiendo sido citado previamente a una audiencia, no haya comparecido, sin justificación alguna. Entonces, estas es las dos fracciones que menciona, que es muy parecida la legislación al artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus fracciones 1 y 2, que acabamos de tomar lectura. Es por eso que la autoridad, en este caso, la primera sala, interrumpe la primera jurisprudencia para darle pie a la otra jurisprudencia que tiene como año 2018, que es la primera diagonal J 78-2018 décima. Ese es el razonamiento que tuvieron las autoridades. 3 nos dice respecto a los casos 1, 2 y 3, o sea, la jurisprudencia 1, 2 y 3 que nos dan en el ejemplo, indica que en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas en las jurisprudencias. Esta respuesta, pues vaya, es para identificar en la página de la Suprema Corte de Justicia en qué épocas están designadas las jurisprudencias. En este caso, la primera jurisprudencia o en el primer caso es la novena época, la segunda es en la 10ª época y la tercera en la 9ª época también. Vienen en la parte de arriba en su encabezado, ahí viene la época, muy sencillo de distinguir. En la cuarta pregunta es, en el caso número 3, señala por qué la autoridad, ¿para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia? Bueno, le tomaré lectura. Es una jurisprudencia común también, emitida por la autoridad del Pleno, en este caso, en su rubro, el tema es jurisprudencia. Su aplicación no viola la garantía de irretroactividad de la ley. Nos están preguntando a quién va dirigido esta jurisprudencia en carácter de obligatoriedad. Entonces, esta jurisprudencia señala la obligatoriedad en su aplicación a los legisladores, en este caso los jueces, donde la Suprema Corte de Justicia y los tribunales de circuito, al sentar jurisprudencia, están analizando e interpretando la ley de los aspectos que el legislador no percibió. Recordemos que el legislador, las autoridades competentes, la Suprema Corte de Justicia, a través de pleno y salas y tribunales colegiados de circuito, analiza la ley, el razonamiento y nos da, pues en este caso, sustituye algunas lagunas legales que pudieran existir, ¿verdad? En este caso, apercibimientos que dejó de ver el juez. Y 5. En el caso número 1, identifica si se cumple con los requisitos establecidos en el artículo 223 de la Ley de Amparo, respecto a los votos que se deben emitirse para su aprobación. Bueno, este es para la jurisprudencia número 1. Entonces, las razones que justifiquen las decisiones, nos dice para empezar, nos dice el artículo 223 de la Ley de Amparo lo siguiente: las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. Aquí es donde está la respuesta, mayoría de 4 votos. Las cuestiones de hecho o derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Entonces nos está diciendo que hay que analizar si la primera jurisprudencia fue emitida con la mayoría de 4 votos. Y efectivamente, tenemos la facultad, voy a tomar lectura brevemente, la facultad de atracción. La jurisprudencia dice: la facultad de atracción 10-2017 PL, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 11 de julio del 2007, unanimidad de 4 votos. Ahí está, se cumple.
Ausente José Ramón Cosio Díaz. Ponente Olga Sánchez Cordero. De García Villegas. Secretario Jorge Roberto Ordóñez Escobar. Y así sucesivamente. Facultad de Atracción 78-2010. Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de Séptima Región. 29 de septiembre del 2010. Unanimidad de 4 votos también. La Facultad de Atracción 120-2010. Magistrados integrados del Segundo Tribunal de Colegiado del 22º Circuito. Unanimidad de 4 votos también. Y así sucesivamente. Entonces, para las respuestas sí cumple con lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley de Amparo, con respecto a los votos. Bueno, brevemente analizamos lo que es las jurisprudencias, y en conclusión vamos a comenzar que la palabra jurisprudencia etimológicamente podemos decir que su significado es la sabiduría y el conocimiento. Eso etimológicamente, a grosso modo, se significa. Entonces, retomando este significado, podemos decir que la importancia radica de la jurisprudencia, la importancia radica en la capacidad de las autoridades, en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas y tribunales colegiados de circuito, para interpretar la ley y emanar de estas un razonamiento adecuado que otorgue en carácter de obligatoriedad cuando la ley no es clara, y así ayudar al jurista a integrar una resolución adecuada y justa, dando así una utilidad excepcional para los legisladores y algunas lagunas jurídicas que se puedan presentar en el día a día. Entonces, es decir, la jurisprudencia se integra a nuestro marco jurídico para hacerlo más eficiente, evolucionando día a día a través de los razonamientos jurídicos de las autoridades. Entonces, podemos concluir que es sumamente importante y útil las jurisprudencias que hacen el razonamiento de nuestras autoridades para darnos una herramienta más, o a los juristas darles una herramienta más para poder tener una respuesta más justa en nuestro marco jurídico. Pues bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias. Mi nombre fue Edgar Bernardo Sánchez Olmos y hasta luego.